Entonces, eh, estos riesgos generan, los riesgos ustedes saben que generan pérdidas, ¿no? O sea, y lo que a nosotros más nos preocupa son las pérdidas. O sea, lo que no queremos es que se nos dañe nuestra reputación, lo que no queremos es perder dinero, lo que no queremos es que se dañen nuestros objetivos, ¿no? Lo que no queremos es que todo lo que hemos construido con muchos años en nuestra organización se empiece a perder porque riesgo se materializa, ¿no? Bueno, entonces, eh, en una organización existen tres grupos de factores, tres grupos de factores, o sea, tenemos el factor humano, ¿no? Tenemos los sistemas y los procesos internos, ¿ok? Por ejemplo, los instructivos que tienen fallas, ¿no? Que son elementos que se convierten en factores de riesgo. ¿Ok? Que pueden terminar materializando, pueden llevar a la organización a que los riesgos se materialicen. Y tenemos también los factores externos, es decir, todo lo que ocurre fuera de la organización, un proveedor que nos falla, que nos afecta y que tiene consecuencias de rebote, un accidente en la naturaleza, como un diluvio, un huracán o una de esas cosas, son, digamos, eventos externos, están dentro del grupo de los factores externos, ¿no? Pero en la sesión de hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que nosotros denominamos factor humano. ¿Ok? Bien. Entonces, el factor humano eh, para mí tiene cuatro, digamos, grandes componentes. ¿Ok? No sé si habrá un quinto, porque esta clasificación o esta taxonomía es enteramente mía, pero eh, esa es la clasificación que yo les he dado y así me gusta analizarlos. Ahora les voy a explicar por qué. El primer tipo eh, es la falla de criterio profesional, ¿no? O sea, la falla de criterio profesional es equivocarnos sin mala intención, con la mejor intención, equivocarnos. La falla de criterio profesional. Generalmente se da muchas veces en los negocios, ¿no? Cuando no contratamos a la persona correcta o no le damos el crédito al cliente correcto, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? O sea, o cuando le damos crédito al cliente incorrecto, ¿no? O cuando contratamos a la persona incorrecta también. Es una falla en el criterio profesional. Tú crees que era la mejor persona para ese puesto y resulta que no lo era. Pero no tuviste una mala intención, ¿no? Fue simplemente tu criterio profesional. Y el criterio profesional hay que analizarlo mucho porque a veces tiene lo que se denominan sesgos cognitivos, ¿no? Es decir, creencias que uno viene arrastrando, ¿no? Por ejemplo, que alguna vez contratamos a un pasante que era muy joven y entonces a partir de ahí le hemos perdido confianza a las personas jóvenes, ¿no? Entonces arrastramos como ese, digamos, ese trauma que nos hace creer que todos los jóvenes, pues, tienen un elemento de mayor riesgo en su desempeño, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, todas esas cosas es posible que afecten el criterio profesional. Muchas veces afectan el criterio profesional, ¿no? Bien. Eh, También, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando un entrenador, cuando un entrenador tiene que decidir quiénes son los cinco que patean los penales, eh, puede fallar en su criterio profesional. O cuando tiene que decidir un cambio, ¿no? Bueno, se lesionó Messi, bueno, entonces, ¿quién entra? ¿No? eh, puede tener una falla en su criterio profesional. Puede pensar que esta es la mejor estrategia y resulta que no era esa, que había otra mejor, que fue la que él desechó. Entonces, este es el primer grupo, ¿no? O sea, es atribuible a las personas porque parte de un discernimiento. Eso en primer lugar. Bien, en segundo lugar tenemos el error humano, ¿no? El error humano eh, tiene una característica similar. El error humano no se hace con mala intención, ¿no? Pero tiene, digamos, no lleva un discernimiento. O sea, no hay un discernimiento detrás, no hay un análisis detrás. El error humano puede ser un olvido, ¿no?
O sea, se olvidaron de entrar al bancaforo. Varias veces me han, me han escrito, ¿no? Y me dicen, uy, me olvidé de entrar al bancaforo. Tú me puedes mandar la presentación, ¿no? Entonces, ese es un error humano. ¿Quién de nosotros no se ha olvidado de algunas cosas? Ese es un factor humano. Nos podemos olvidar las cosas. Y cuando decimos nos podemos olvidar las cosas, quiere decir que nos podemos olvidar de una instrucción. Nos podemos olvidar de una condición, ¿no? Nos podemos olvidar de una regla. Podemos olvidar. Eh, nos podemos confundir, ¿no? ¿Quién de nosotros no se ha confundido cuando uno tiene que ver un mensaje, por ejemplo, por WhatsApp y se lo envía a otra persona, ¿no? Eh, la confusión, eso es un error humano. ¿Sí? No tiene su origen en un criterio, en un discernimiento, en un análisis que lleva a conclusiones, ¿no? Sino simplemente en una situación circunstancial que no es la correcta. Y no hay ninguna mala intención, ni en el criterio profesional, ni en el error humano. Y luego aquí vienen las otras, digamos, modalidades de factor humano. Y me voy a dejar la negligencia ahí pendiente y me voy a ir primero para explicar la deshonestidad. En la deshonestidad sí hay mala intención. A diferencia del criterio profesional, del error humano, en la deshonestidad sí hay mala intención. O sea, en la deshonestidad, por ejemplo, nosotros eh, observamos que las personas tienen premeditación. O sea, preparan el acto de mala fe. ¿Mm? O sea, ahí no hay casualidad. En la deshonestidad no hay casualidad. Nadie es deshonesto por casualidad. Uno sí puede cometer un error humano por casualidad. Me olvidé, me confundí, me distraje, ¿no? Me equivoqué. Pero en la deshonestidad no hay casualidades. Lo que hay es causalidades y eso tiene que ver con una premeditación, ¿ok? Con una intención clara de generar un daño o de generar un beneficio con perjuicio a otros. Bien, los fraudes internos, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente el que hace fraude interno sabe que está haciendo fraude interno, prepara el fraude interno. Y tenemos una categoría que es como menos grave que la deshonestidad, que es la negligencia. La negligencia generalmente se da cuando una persona sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, ¿no? Eh, digamos que no es tan grave como la deshonestidad porque no hay una mala intención, ¿no? Entonces, digamos, hay conductores de vehículos que manejan en estado de ebriedad. Es una negligencia. Saben que no pueden hacer eso, saben que no deben hacer eso y lo hacen. Esa es una negligencia, ¿no? Pero si causan un daño, o sea, no es que fue ese su objetivo, a diferencia de la deshonestidad de color verde, que ahí sí, el objetivo es robar, el objetivo es defraudar, el objetivo es engañar, ¿ok? Entonces tienen una categoría de severidad menor, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, a pesar de que no hay eh, mala intención, porque no hay mala intención, lo que sí hay es un desapego a los valores en la negligencia. Entonces es importante saber que en estos cuatro elementos no hay desapego en los valores en los dos primeros, en la falla de criterio profesional y en el error humano, pero sí hay desapego en los valores en la negligencia y la deshonestidad. Ahí sí hay desapego a los valores, definitivamente. Y la mala intención solamente en la deshonestidad. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de estos cuatro, porque me interesa que tengamos una buena taxonomía de estos cuatro factores o subtipos o subfactores,
Porque cuando logremos identificar la causa raíz y le podamos, ojalá, no siempre se puede, pero ojalá le podamos atribuir cuál de estos subfactores es, entonces ahí podremos tomar una medida correctiva más acorde con la tipología del factor humano que tenemos enfrente. Bien, entonces, primero que nada, en la falla en el criterio profesional. ¿No? Entonces aquí tenemos que esto se trata de tomar una decisión con buena intención que no resultó adecuada. Esa es una falla en el criterio profesional. ¿No? Ahora, les recuerdo, y lo puse por ahí, que hay error tipo uno y error tipo 2. El error tipo uno es aceptar al incorrecto y el error tipo 2 es rechazar al correcto. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esos dos tipos, importante, esos dos tipos de errores, porque normalmente nos enfocamos en el error tipo uno. Normalmente no nos enfocamos en el error tipo 2. Y el error tipo 2 es muy doloroso. O sea, yo les hablaba en otra oportunidad de que a Messi lo rechazaron de un equipo de fútbol, que es el River Plate, porque, digamos, no estuvieron dispuestos a pagarle la, el tratamiento para las hormonas de crecimiento. Entonces, yo imagino que los dirigentes que dejaron ir a Messi, pues se tiene que haber arrepentido, ¿no? Ese es un error tipo 2, ¿no? O sea, rechazas al correcto. Y eso es más doloroso que aceptar al incorrecto. Bueno, entonces, el error humano. Pues el error humano tiene que ver con descuido, o sea, un descuido no puede pasar a cualquiera, ¿no? Un descuido, un correo electrónico no respondido, me ha pasado, un olvido, ¿no? Creo que hasta ahora no me he olvidado de algún bancaforo, pero nadie está libre de que esto pase, ¿no? Eh, la distracción, la distracción es también un error humano. ¿Por qué? Porque o sea, uno se puede pasar la luz roja por distracción, ¿no? O sea, eso puede ocurrir, ¿ok? Pero no hay una mala intención. Es típico error humano, ¿no? Puede generar daños incluso, ¿no? Porque si se pasa la luz roja puede generar un choque. Pero cuando tú ves la tipología del factor humano es distracción, ¿ok? O confusión también, ¿no? Confusión. Eh, típicas confusiones cuando vas a otro país y, por ejemplo, en Inglaterra me pasaba mucho, ¿no? El momento de cruzar la calle, o sea, me confundía porque, digamos, los carriles están invertidos, ¿no? Entonces, normalmente en los países latinoamericanos vamos por la derecha, pero allá se va por la izquierda. Entonces, em, y casi me accidento, ¿no? Por, por la confusión. Y pude haber generado un daño. Pero, pregunta, ¿ahí hay mala intención? No, no, es un error. ¿No? Bueno, entonces, tenemos la negligencia. La negligencia es que no se hace lo que se tiene que hacer. Siempre pongo el ejemplo de un vigilante de mi edificio que una vez llegué de noche y el vigilante estaba durmiendo. Pobre señor, estaba durmiendo. Pero en el edificio tenemos vigilancia 24 horas, ¿no? O sea, hay turnos para que haya una vigilancia 24 horas. Entonces yo llego de noche y el señor estaba durmiendo. Eso es negligencia. Él se quedó dormido para descuidar el edificio y para que la gente se meta a robar, para generar algún daño, para beneficiarse él de algo. No, se quedó dormido. No entra en error humano, entra en negligencia, porque él sabe que no debe quedarse dormido y se queda dormido. Él sabe que tiene que estar con todos sus sentidos en su puesto de trabajo y no lo hace. Entonces eso es negligencia. O también cuando no se hace bien lo que se tiene que hacer, ¿no? Como, como se dice comúnmente, se hace a lo rápido, rápido, ¿no? A lo rápido, rápido. Eh, y, y bueno, entonces, eh, bien.
no se hace bien, eso también es negligencia, ¿no? Hacerlo a medias, como sea, mira, termínalo como sea, eso es negligencia, ¿no? Pero se está haciendo lo que sí, pero no se está haciendo bien. Entonces, no se hace lo que se tiene que hacer o no se hace bien lo que se tiene que hacer bien. Eso también es negligencia. Bueno, y el último es deshonestidad, ¿no? Entonces, la deshonestidad se caracteriza porque hay mala fe, hay presencia de mala fe, mala intención, ¿no? El que es deshonesto sabe que va a causar un daño. Busca un beneficio propio, el beneficio propio o el beneficio de un tercero, un hermano, un familiar, un amigo de alguien, ¿no? O busca generar un daño, también puede ser por venganza, que comete un acto deshonesto por venganza, ¿no? Causa una mentira o una defraudación, o un sabotaje o lo que sea. Bueno, entonces las características, fíjense que aquí están subrayadas en la parte de abajo. eh, no hay desapego a los valores en los dos primeros. La falla en el criterio profesional y el error humano no llevan desapego a los valores, pero sí llevan desapego a los valores la negligencia y la deshonestidad. Eso sí, definitivamente. Y el único que tiene mala intención es la deshonestidad. Los otros no tienen mala intención. Entonces, cuando yo tenga un caso, que ojalá no les ocurra, pero esto ocurre en las organizaciones, cuando yo tenga un caso de factor humano atribuible a las personas, tengo que ver, bueno, hacer lo posible, ¿verdad? Muchas veces no es posible, pero hacer lo posible por ver cuál de estos cuatro tipos es. ¿Cuál de estos cuatro tipos? Porque las medidas correctivas van a variar. Por ejemplo, una persona deshonesta, hay que sacarla de inmediato, hay que, antes de sacarla, hay que acumular las pruebas de que fue deshonesta. O sea, todo eso, digamos, implica un protocolo, ¿no? En la medida correctiva estará retirarlo, pero tenemos que tener las pruebas, porque de lo contrario, digamos, podemos terminar haciéndole un favor al deshonesto, ¿no? O sea, y he conocido casos de gente que le hizo fraude a organizaciones, pero como las organizaciones no lo podían probar, tuvieron que indemnizarlo para sacar. Tuvieron que indemnizar al defraudador para que se vaya habiendo defraudado. O sea, digamos, el tratamiento que tiene este factor en sus medidas correctivas es muy diferente, ¿no? Es muy especial. Entonces, en el caso de la negligencia, es un tratamiento diferente. Eh, la negligencia, por ejemplo, no necesariamente implica que tenemos que sacar a la persona. No necesariamente tenemos que retirar. En la deshonestidad, clarísimo, porque hay desapego a los valores. En la negligencia, sí, pero no ha habido mala intención. Entonces, tenemos alguna esperanza de corregir. En algunos casos, sí, los podremos mantener, en otros casos, no. Tendremos que ver las posibilidades, si con capacitaciones, si con algún otro tipo de apoyo se puede, digamos, realizar esas correcciones, ¿no? Para enfocar a las personas hacia la diligencia, que es hacer las cosas que se tienen que hacer y además hacerlas bien, esa es la diligencia, o si permanece en una negligencia y si ya es reiterada, entonces no se puede tener a esas personas en la organización. Entonces uno tiene que entender cuál es el factor de riesgo, tener esa claridad de identificar el factor de riesgo. ¿Para qué? Porque a partir de ahí vienen las medidas correctivas y son diferentes en estos cuatro puntos, ¿no? En un error humano, ¿se le puede dar la segunda oportunidad? Sí se le puede dar la segunda oportunidad. No hay desapego de los valores, no hay mala intención, ¿no? Pero no siempre, ¿ah? A veces, en el error humano, a veces pasa, a veces ocurre que por error humano hay que retirarlo. ¿Cuándo? Pues cuando ese error humano afectó materialmente a la entidad, ¿no? O sea, hay errores humanos que le han costado cientos de millones a algunas organizaciones por un error humano. Entonces, cuando hay una materialidad, oye, yo no puedo tener una persona tan peligrosa, ¿no? En mi organización. Entonces, el error humano, pues en la mayoría de los casos sí puede ser
un elemento que nos lleve a una segunda oportunidad, pero en muchos casos podría ser que no. Y luego, en la falla en el criterio profesional, ¿no? En donde ahí básicamente es el aprendizaje. O sea, el gran mitigante es el aprendizaje. O sea, los que hemos cometido errores en nuestra vida profesional sabemos que los errores son la fuente de aprendizaje. Y la fuente de aprendizaje es una fuente de mitigación de este factor de riesgo, ¿no? Hay un viejo refrán que dice que las personas exitosas son exitosas porque supieron tomar buenas decisiones. Y supieron tomar buenas decisiones porque en otra etapa de su vida tomaron malas decisiones que los llevaron a aprender, ¿no? Entonces, eh, esos son los 4 elementos que son importantes tener en cuenta en un análisis del factor humano, ¿ya? Muy bien. Recomendaciones, ya para terminar nuestra sesión de hoy. Primero, eh, todo proceso instructivo, control, debe considerar el factor humano. No podemos pensar que las personas son robots. O sea, el robot no tiene esto. O sea, el robot no va a ser deshonesto. Bueno, por lo menos hasta ahora, los robots de ahora no son deshonestos, ¿no? O sea, si ocurre esa predicción de que vamos a llegar a ser digamos, dominados por la inteligencia artificial, ¿no? Y que vamos a tener el Terminator de verdad, o sea, eso es otra cosa, pero el robot no es deshonesto per se, ¿no? Ni es negligente, ni comete un error humano, ¿ok? Ni tiene falla en el criterio profesional tampoco, ¿no? O sea, o de repente sí, pero normalmente no. Entonces, eh, las personas tienen elementos que nosotros tenemos que considerar. Tenemos este proceso. Bueno, ya tenemos sabemos que existen los factores humanos, cómo esos factores humanos pueden afectar al objetivo, ¿no? La posibilidad de que estos factores humanos materialicen riesgos. Tenerlo presente simplemente, ¿sí? Ahora, el factor humano también presenta oportunidades, ¿no? Recordemos el caso del capitán Sullivan. Eh, a través de su destreza, ¿no? Ese piloto logró salvar vidas. Entonces, y eso es factor humano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente acumula cierta, digamos, capacidad, tiene una intuición que, por ejemplo, los robots probablemente no tienen, la intuición, ¿no? Y logra manejar situaciones que son atribuibles a características netamente humanas. Y tercero, la tercera recomendación es lo que les decía, o sea, es importante identificar el tipo de factor de riesgo, ¿no? Si hay una falla en el criterio profesional, un error humano, una negligencia, una deshonestidad, lo que sea, esto va a permitir afinar mejor las medidas correctivas que tengan que corresponder, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido todo por esta sesión.